La grabación se detuvo a los 7 minutos y 42 segundos, no porque el arresto hubiera terminado, no porque la situación se hubiera resuelto, se detuvo en medio de la colocación de las esposas, en medio de una oración, en medio de un hombre diciendo, clara, audiblemente, yo no hice nada. Observé esa pantalla desde el estrado, la vi oscurecerse, y algo en mis 31 años de sentarme en esta silla me dijo que esa oscuridad no era accidental, pero aún no estábamos en ese punto, no en esa primera mañana, ni siquiera cerca. Déjenme decirles lo que vi antes de decirles lo que sabía. El caso llegó a mi expediente como un proceso estándar por robo a mano armada. El nombre del acusado era Marcus Hale, 26 años, sin condenas previas por delitos graves, empleado como supervisor de turno en el almacén de un centro de distribución a 3 millas del lugar del robo. Había sido arrestado 14 meses antes. Había estado en la cárcel del condado durante 11 de esos meses, porque su familia no pudo pagar la fianza. Se sentaba en la mesa de la defensa todas las mañanas con un traje que le había comprado su madre. Me miraba con ese tipo de paciencia específica que llevan los hombres cuando ya han decidido que el sistema les fallará y aún así han elegido sobrevivir a él. El oficial que realizó el arresto era un veterano de 9 años llamado Sargento Dale Pruitt. Entró a mi sala de audiencias el primer día como un hombre que ya había hecho esto antes y esperaba volver a hacerlo. Confiado, organizado, llevaba su carpeta de notas del caso como si fueran las sagradas escrituras. Se sentó en la silla de los testigos, cruzó el tobillo sobre la rodilla y esperó a que el fiscal comenzara. El fiscal, Raymond Cho, había litigado 53 casos en mi tribunal. Conocía su estilo, se movía rápido, mantenía su narrativa limpia y confiaba en que los jurados llenarían los vacíos. Era bueno en su trabajo, creía en el sargento Pruitt. Eso quedó claro desde la primera pregunta que hizo. ¿Puede relatarnos la noche del arresto, sargento? Pruitt descruzó el tobillo, se inclinó ligeramente hacia adelante, dijo, sí, señor, puedo hacerlo. Y lo que siguió fue uno de los testimonios más pulidos y procesalmente correctos que he escuchado en 31 años. Se situó en la escena. Una llamada al 911 había entrado a las 11:47 p.m., reportando un robo a mano armada en una tienda de conveniencia en la avenida Meridian. El sospechoso fue descrito como un hombre negro de aproximadamente 1,80 m de estatura, con una sudadera gris con capucha, que llevaba lo que el cajero identificó como una pistola semiautomática. Pruitt y su compañero, el oficial Jess Tanner, respondieron al llamado. Llegaron a las 11:52. Mientras inspeccionaban las 2 cuadras a la redonda, Pruitt vio a un hombre que coincidía con la descripción caminando a paso rápido por el otro lado de la calle. Se movía rápido, dijo Pruitt. Miraba por encima del hombro. Coincidía exactamente con la descripción. Dijo que llamó al hombre. El hombre apresuró el paso. Pruitt lo persiguió a pie. Su cámara corporal estaba activa. Tenía la grabación. Cho la reprodujo. La pantalla del monitor de la sala pasó del negro al azul deslavado de una farola. Se podía ver la mano de Pruitt extendiéndose. Se podía ver la espalda de una sudadera gris con capucha. Se podía escuchar una respiración agitada. Ambos hombres corriendo. Luego un muro, una cerca. El hombre dejó de correr porque no tenía a dónde ir. Se dio la vuelta con las manos en alto. El jurado estaba mirando. El jurado se inclinaba hacia adelante. Yo también estaba mirando. Estaba viendo al hombre darse la vuelta. Estaba viendo el rostro de Marcus Hale aparecer en esa pantalla, joven, asustado, con ambas manos levantadas, la boca ya abierta, formando palabras que pude escuchar claramente, incluso con la baja calidad de audio de la grabación. No tengo nada, no tengo nada. Por favor, vivo a 2 cuadras de aquí, vivo justo ahí. La mano de Pruitt entró en el encuadre, luego las esposas. Luego, 7 minutos y 42 segundos de grabación que terminaron en oscuridad justo cuando Marcus Hale decía, yo no hice nada. El jurado miró eso.
Varios de ellos asintieron. Una mujer en la segunda fila anotó algo. Cho se volvió hacia el jurado y dijo: arresto limpio, causa probable, descripción coincidente. El oficial siguió el protocolo. Se sentó. La abogada defensora era una mujer llamada Patricia Osei. La había visto trabajar antes. Era metódica de la misma manera en que los cirujanos son metódicos, sin prisas, sin ser ostentosa, pero precisa de una manera que hacía que todos en la sala se sintieran un poco incómodos. Se puso de pie lentamente, se alisó la parte delantera de su chaqueta, miró la pantalla que todavía mostraba el cuadro negro donde había terminado la grabación. Ella dijo: Su señoría, me gustaría reproducir la grabación nuevamente. Cho ya se estaba girando en su silla. Objeción. Ya fue ingresada como evidencia, ya se reprodujo en su totalidad. Yo dije: denegada. Patricia caminó hacia el monitor. No lo reprodujo desde el principio. Saltó al minuto 6 con 14 segundos. La grabación seguía corriendo. Hale estaba en el suelo en ese punto, con las manos en la espalda, sin resistirse, dócil. La voz de Pruitt estaba en el audio diciendo: deja de moverte, a pesar de que Hale claramente no se estaba moviendo. Ella la pausó. Sargento Pruitt, dijo ella. ¿Se está resistiendo el sujeto en este punto de la grabación? Pruitt echó un vistazo a la pantalla. No cooperaba anteriormente. Tenía motivos para creer. Estoy preguntando por este fotograma. 6 minutos y 14 segundos. ¿Se está resistiendo? Una pausa. No. ¿Se está moviendo? No visiblemente. ¿Está diciendo algo peligroso? Estaba verbalmente. ¿Está diciendo algo peligroso en este fotograma, sargento? La mandíbula de Pruitt se tensó. No. Patricia asintió una vez. Avanzó al minuto 7 con 9 segundos. La grabación mostraba la mano de Pruitt, clara e inequívocamente, moviéndose hacia el lente de la cámara, no ajustando, no limpiando, moviéndose hacia él con una presión lateral deliberada. La pausó de nuevo. ¿Qué está haciendo su mano aquí, sargento? Estaba ajustando la montura. El clip de mi chaleco a veces se mueve durante el esfuerzo físico. ¿Se mueve 30 grados hacia el lente? Puede hacerlo. ¿Alguna vez se mueve 30 grados alejándose del lente? Silencio. ¿Lo hace, sargento? No sé el grado exacto de... Su cámara grabó el poste de una cerca durante los últimos 28 segundos antes de cortarse. El poste de una cerca, no el arresto, no al sujeto, un poste. Fue hacia eso que se movió el clip de su chaleco. Cho se puso de pie. Objeción, argumentativo. Dejé que la situación respirara por un segundo. Luego dije: al lugar, abogada, reformule. Patricia no parpadeó. Sargento Pruitt, ¿redirigió intencionalmente su cámara corporal durante el arresto? No. ¿Alcanzó o no su cámara en el minuto 7 con 9 segundos? Ajusté la montura. Y a los 7 minutos y 42 segundos, la grabación terminó. La cámara falló. La cámara falló. Sí, inmediatamente después de que usted la tocó. Eso es, sí, el momento fue una coincidencia. Ella dejó eso flotando en el aire. Lo dejó el tiempo suficiente para que 2 jurados intercambiaran una mirada. Luego dijo: no tengo más preguntas para este testigo en este momento. Cho se levantó de inmediato para un nuevo interrogatorio. Se movía rápido. Sabía que algo había impactado. Sargento Pruitt, ¿es común que las cámaras corporales fallen en el campo? Sí, señor. Ocurre con regularidad. Es un problema conocido con el modelo de unidad que llevamos. ¿Ha experimentado fallas en la cámara anteriormente durante los arrestos? Múltiples veces. ¿Y en esos casos, afectó eso la validez del arresto? No, señor. El arresto se sostiene en la causa probable y el testimonio del oficial. Gracias. Cho se sentó. El jurado se enderezó. La mujer que asentía en la segunda fila anotó algo más. Observé todo esto desde el estrado. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Eso es algo que uno aprende. Tu rostro es un instrumento del tribunal. No puede registrar dudas antes de que se establezca la duda. No puede registrar certeza antes de que se pruebe la certeza. Así que lo mantuve inexpresivo. Pero yo estaba contando. Y lo que estaba contando era el número de cosas que ya estaban mal. La cámara se movió antes de fallar.
El sujeto no se estaba resistiendo. La grabación terminó a mitad del arresto, en un momento que habría mostrado claramente la siguiente acción del oficial. Y ahora, un nuevo interrogatorio bien preparado acababa de volver a sellar la herida antes de que el jurado pudiera mirar dentro de ella. Llevábamos 3 horas del primer día. Marcus Hale había estado en la cárcel del condado durante 11 meses y el caso se veía limpio. Patricia llamó a su primer testigo esa tarde. Su nombre era Leon Webb. Tenía 64 años, estaba jubilado y había estado paseando a su perro por la avenida Meridian a las 11:54 p.m. la noche del arresto porque a su perro, un beagle de 14 años llamado Earl, no le importaba qué hora era cuando necesitaba salir. Leon Webb había visto el arresto. La fiscalía no lo había contactado. Él había contactado a la defensa 6 semanas después del arresto, luego de leer una breve mención del caso en un periódico local. Patricia lo guió a través del relato con delicadeza. Había visto a 2 oficiales. Había visto a un hombre con una sudadera gris con capucha presionado contra una cerca. Había visto al hombre levantar las manos de inmediato. Había escuchado al hombre decir que vivía cerca y había visto algo más. Había otro hombre, dijo Webb, al otro lado de la calle, corriendo, aún corriendo. Mientras el oficial tenía su rodilla en la espalda del muchacho, Cho se levantó. Objeción irrelevante, yo dije. Denegada, continúe. Describa al otro hombre, dijo Patricia. Sudadera gris con capucha, más alto, atravesó el estacionamiento de esa vieja lavandería y desapareció. Recuerdo haber pensado, ¿por qué ese oficial no lo está persiguiendo? Aún está corriendo. El muchacho en el suelo. Ese muchacho ya no estaba corriendo. La sala entera se movió, lo sentí. No lo escuché, lo sentí. La redistribución del peso de personas que acaban de recibir información que no esperaban. Cho ya estaba preparando su contrainterrogatorio. Podía verlo en su postura. Iba a atacar la vista de Webb, su distancia de la escena, la iluminación, la adrenalina del momento. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fue minucioso y profesional, e hizo observaciones razonables sobre la dificultad de la observación nocturna desde una distancia de 40 pies. Pero no pudo hacer que Leon Webb dejara de ver a un segundo hombre con sudadera gris, con capucha, que seguía corriendo, y no pudo responder la pregunta que Patricia había plantado en la mente de ese jurado, la pregunta que no había hecho en voz alta, pero que había construido a la perfección. Si el hombre correcto ya estaba esposado, ¿por qué alguien más seguía corriendo? Entramos en receso por el resto del día. Esa noche me senté en mi oficina con el expediente del caso. A veces hago eso, no para predeterminar, para organizar. Miré el informe del arresto, la cronología, el registro de evidencias, la cadena de custodia de la grabación de la cámara corporal, y encontré algo pequeño, tan pequeño que casi no estaba ahí. La cámara había sido registrada con una falla y enviada para revisión técnica por el departamento a la mañana siguiente del arresto. Procedimiento estándar. La revisión técnica había confirmado un evento de corrupción en la grabación. La cámara había sido aprobada para continuar en servicio, pero en la sección inferior del registro de evidencias, en la sección que documentaba la gestión de archivos para evidencia digital, había una anotación breve, lenguaje estándar, fácil de pasar por alto, archivo principal, guardado, captura de respaldo, estado de sincronización con el servidor, pendiente. Lo leí 3 veces. Luego dejé el archivo. Luego lo recogí y lo leí de nuevo. Captura de respaldo. Sincronización con el servidor. Pendiente. Las cámaras corporales no solo graban en la cámara. La mayoría de las unidades modernas se sincronizan con un servidor central en tiempo real. Continuamente, no como una copia de seguridad, sino como una redundancia primaria. La grabación en la cámara se corrompe, se borra, falla,
La copia del servidor permanece, a menos que la sincronización también haya sido interrumpida, a menos que alguien lo supiera y la interrumpiera a propósito. Pero pendiente no significaba interrumpida. Pendiente significaba que la sincronización no se había completado, lo que significaba que no se había confirmado como perdida, lo que significaba que existía la posibilidad, no una certeza, sino una posibilidad, de que en algún lugar de un servidor del departamento, una copia de respaldo de esa grabación todavía estuviera esperando en una cola. Escribí una sola línea en una libreta, la doblé, la puse boca abajo en mi escritorio. Por la mañana llamaría a Patricia O'Shea. Segundo día. Patricia llegó a las 8:15 con su abogado asistente y una libreta legal amarilla. Me reuní con ambos abogados en mi despacho antes de abrir la sesión. Les hablé sobre la anotación en el registro de evidencias. Les dije exactamente lo que había encontrado y exactamente lo que podría significar. Le di a Cho la misma información que le di a Patricia. No le estaba haciendo un favor a Patricia. Estaba cumpliendo con mi deber hacia el tribunal. Cho miró la anotación, me miró a mí. Luego dijo, «Juez, yo no estaba al tanto de ningún archivo de respaldo. Si la revisión técnica del departamento aprobó la cámara y confirmó la corrupción, tengo que creer que la sincronización también». Yo dije, no le pregunté qué cree, Raymond. Le estoy diciendo lo que dice el registro. Voy a emitir una citación técnica inmediata para los registros del servidor del archivo de evidencia digital del departamento. Ambas partes tendrán acceso a lo que sea que se recupere. Este procedimiento se pausa hasta que tengamos una respuesta. Cho apretó los labios. Asintió una vez. Patricia no se movió, no sonrió. Simplemente escribió algo en su libreta legal amarilla y dijo, «Gracias, su señoría. La citación se emitió esa mañana. A las 2 p.m. teníamos una respuesta. El servidor tenía un archivo. La sincronización se había completado, no del todo, un 73%, pero el 73% de algo no es nada. El archivo guardado era una captura en crudo y sin editar del flujo de sincronización continua de la cámara corporal. No comenzaba al inicio de la persecución, comenzaba a los 4 minutos y 31 segundos del encuentro, justo en el momento en que la grabación principal comenzó a redirigirse hacia el poste de la cerca. Cho solicitó un receso de 48 horas para revisar la grabación recuperada antes de que se reprodujera en el tribunal. Era una petición razonable. Se la concedí. 2 días, ni uno más. Esos 2 días importaron. Quiero que entiendan lo que ocurrió durante ellos. Porque en la mañana del tercer día, Cho llegó con una segunda petición. Quería limitar lo que se podía reproducir para el jurado. Argumentó que la grabación recuperada estaba técnicamente incompleta, que representaba solo una captura parcial, que su autenticación no podía establecerse plenamente bajo los estándares de la cadena de custodia y que presentarla corría el riesgo de predisponer al jurado con una grabación de integridad probatoria incierta. La respuesta de Patricia fue de 5 palabras. La marca de tiempo está verificada. Cho presentó una moción formal para excluirla. La leí el informe de oposición de Patricia y luego tomé una decisión que pasaré el resto de mi tiempo en este estrado defendiendo si es necesario. Denegué la moción. La grabación fue autenticada por los propios metadatos del servidor. La marca de tiempo coincidía, el número de placa del oficial coincidía. La sincronización se inició desde la unidad de Pruitt. No había ninguna laguna en el registro del servidor que sugiriera manipulación en el extremo receptor. Lo que le sucedió a la cámara en el campo, esa era una pregunta que esta grabación ayudaría a responder. No era una razón para ocultarla. Denegué la moción. Cho se sentó lentamente. Quiero que se queden conmigo aquí, porque necesito que entiendan cómo se veía esta sala de audiencias en el momento en que esa grabación comenzó a reproducirse. Marcus Hale estaba sentado en la mesa de la defensa con el traje de su madre. Había estado en la cárcel del condado durante 11 meses. No había visto la grabación que estábamos a punto de ver. Nadie en esa sala, excepto el analista técnico que la había recuperado y autenticado, la había visto. Cho la había revisado.
sí, pero revisar algo a solas en una sala de conferencias y verlo en un monitor de tribunal frente a un jurado, un juez y la galería, no es la misma experiencia. Pruitt estaba de vuelta en la silla de los testigos para la continuación del contrainterrogatorio. Había sido llamado nuevamente de manera específica para estar presente cuando se reprodujera la grabación. Patricia lo había solicitado, yo lo había permitido. La grabación comenzó a los 4 minutos y 31 segundos. Durante los primeros 40 segundos fue irrelevante. El flujo de sincronización capturó el borde del arresto en progreso. Hale contra la cerca, dócil, con las manos visibles, voz audible. Coincidía con lo que había mostrado la grabación principal. Confirmaba que la grabación principal era precisa hasta ese punto. Luego fue más allá. La grabación principal se había detenido o la habían detenido a los 7 minutos y 42 segundos. La sincronización con el servidor siguió adelante, porque la sincronización no es la cámara, la sincronización es la señal, y la señal había seguido transmitiendo. A los 7 minutos y 51 segundos, la cámara corporal de Pruitt, incluso con el lente redirigido, capturó audio, y en ese audio se podía escuchar la propia voz de Pruitt, no dirigida a Hale, dirigida a su compañero, Tanner, quien había llegado 30 segundos antes. Su voz decía, y les estoy dando las palabras exactas porque están en las actas del tribunal. Revisa su identificación. Dime que es él. La voz de Tanner respondió, dale, no lo sé. Este tipo lleva una placa de trabajo, identificación de almacén. Y luego la voz de Pruitt, más baja. Tanner, dime que es él. Silencio. Luego, a los 8 minutos y 19 segundos, algo que el flujo de sincronización capturó porque la cámara seguía funcionando incluso con el lente desplazado, una sombra cruzó la grabación, una mano, y luego la señal de transmisión se cortó. No fue la cámara fallando, fue la cámara siendo apagada. La sala había estado en silencio antes. Ahora era el silencio específico de las personas que tienen miedo de hacer un ruido, no porque estén aburridas, porque acaban de escuchar algo que ya no pueden dejar de escuchar, porque un oficial de policía, con su propia voz grabada, acababa de decirle a su compañero que confirmara una identidad de la que él mismo ya dudaba, y cuando su compañero dudó, apagó la cámara. Pruitt estaba sentado en la silla de los testigos, a 3 metros del monitor. Su tobillo ya no estaba cruzado sobre su rodilla. Su carpeta de notas del caso estaba cerrada en la barandilla a su lado. Estaba mirando la pantalla. Su rostro había pasado por varias expresiones en los últimos 90 segundos y había llegado, finalmente, a la nada, un vacío. La expresión de un hombre que ha hecho los cálculos y ha descubierto que no le quedan opciones. Patricia se apartó del monitor y lo miró por un momento sin hablar. Luego dijo, Sargento Pruitt, a los 8 minutos y 19 segundos, ¿qué hizo usted? Su abogado, el representante del sindicato de policías, PBA, que había estado sentado en la galería, se puso de pie. Sargento Pruitt, le aconsejo que no responda. Miré al representante del sindicato, solo lo miré, se volvió a sentar. Sargento Pruitt, dije. Usted todavía está bajo juramento. Me miró. Su mandíbula se movió una vez, como si fuera a hablar. Luego se detuvo. Patricia dijo. La grabación muestra su mano. La señal se corta. En su testimonio anterior, dijo que la cámara falló. ¿Mantiene ese testimonio? Nada. ¿Fue una falla, sargento? Nada. ¿O la apagó usted? La mujer de la segunda fila del jurado había dejado de escribir. Sostenía su bolígrafo sobre la libreta. Había estado escribiendo desde el primer día. En este momento se había detenido. Hice que se reprodujera la grabación, no el clip completo, solo los 43 segundos finales, el audio, la mano, el corte. Lo vi de nuevo desde el estrado. 31 años. He estado haciendo esto por 31 años. He visto desmoronarse evidencias. He visto colapsar testimonios. He visto casos implosionar bajo el peso de lo que intentaban ocultar. He visto cosas, desde este estrado, que mantendrían a la mayoría de las personas despiertas por la noche. No digo esto para establecer mis credenciales. Lo digo para que entiendan el peso detrás de lo que dije a continuación.
porque no lo dije rápido, y no lo dije en voz alta. Reproduje los 9 segundos finales, la sombra, la mano, el silencio donde la señal se detuvo. Dejé que la sala reposara en ese silencio. Luego dije, Sargento Pruitt, me miró. Usted le dijo a este tribunal que su cámara falló. Le dijo a este tribunal que ajustó la montura de su chaleco. Le dijo a este tribunal que el momento fue coincidente. Se sentó en esa silla, bajo juramento, con su mano sobre la Biblia, y le dio a este tribunal una historia. Y yo dejé que la diera, porque así es como funciona esto. Usted habla, yo escucho, yo evalúo. Hice una pausa. Pero esta grabación no necesita ser evaluada. Miré al monitor, luego volví a mirarlo a él. Usted escuchó a su compañero decir, no lo sé. Lo escuchó decir que este hombre tenía una placa de trabajo, una identificación de almacén. Usted retenía a un hombre del que ya había empezado a dudar, y en lugar de detenerse, en lugar de verificar, le dijo a su compañero que lo confirmara de todos modos. Y cuando dudó, usted eliminó el único registro de lo que hizo después. Pruitt abrió la boca. Juez, yo no he terminado. La cerró. Usted no cometió un error, dije. Los oficiales cometen errores. Una identidad equivocada es una tragedia, pero sucede y tenemos procesos para abordarlo. Usted no estaría sentado aquí, al borde de lo que ahora está a punto de enfrentar, si simplemente hubiera cometido un error. Dejé que esa frase calara. Usted encubrió uno. La galería emitió un sonido, bajo, breve, como una habitación exhalando después de aguantar la respiración por mucho tiempo. Yo estaba sentado en la mesa de la fiscalía con las manos apoyadas en la superficie. No estaba mirando a Pruitt, no me estaba mirando a mí, estaba mirando hacia el vacío, como un hombre que se acaba de dar cuenta de que todo lo que defendió estaba construido sobre algo podrido. Patricia se quedó muy quieta cerca del monitor. Marcus Hale, por primera vez en 11 meses de comparecencias ante el tribunal, se llevó las manos a la cara, no dramáticamente, en silencio, de la manera en que lo hace la gente cuando intenta mantener unida una cosa que ha amenazado con romperse durante mucho tiempo. Me dirigí al alguacil. Lo llamé por su nombre, tranquilamente, de la forma en que lo hago cuando la instrucción que estoy a punto de dar no es una sugerencia. El sargento Pruitt no debe salir de esta sala. El alguacil se movió. 2 oficiales más, oficiales que habían estado estacionados en la galería, se movieron con él. Pruitt se levantó de la silla de los testigos, no de forma agresiva. Se puso de pie como lo hace la gente cuando ha sido desinflada, sin aire, la estructura aún erguida, pero hueca. Su representante del sindicato comenzó a hablar de derechos, procedimientos y canales adecuados. Yo dije, tendrá todo eso. Tendrá todos los derechos que le corresponden. También permanecerá en esta sala mientras me comunico con la autoridad de supervisión correspondiente, porque lo que ha ocurrido hoy aquí constituye no solo perjurio en mi tribunal, sino un acto documentado de obstrucción que ha mantenido a un hombre inocente encarcelado durante 11 meses. El representante dejó de hablar. Miré a Cho. Señor Cho, espero una moción para la desestimación inmediata de todos los cargos contra Marcus Hale en mi escritorio antes de que levantemos la sesión de hoy. Además, espero una remisión formal de su oficina a la División de Asuntos Internos del Fiscal de Distrito con respecto a la conducta del sargento Pruitt y el testimonio corroborativo del oficial Tanner. ¿Me explico? Cho dijo, sí, su señoría. Su voz era baja, no conllevaba ninguna discusión, solo el sonido particular de un hombre asimilando lo que había sido utilizado para apoyar. Los cargos contra Marcus Hale fueron desestimados antes de las 4 p.m. Salió de mi sala de audiencias esa tarde con el traje de su madre. No se detuvo a hablar con los periodistas. No levantó las manos en señal de triunfo. Se detuvo una vez justo afuera de las puertas del tribunal y se quedó muy quieto por un momento, de la manera en que lo hace la gente cuando sale al exterior después de mucho tiempo en un espacio confinado y necesita un segundo para recordar cómo se siente el aire libre. Lo observé a la distancia. No sigo a los acusados afuera. Mi rol termina en la puerta, pero lo observé.
El sargento Dale Pruitt fue acusado de perjurio, obstrucción de la justicia y falsificación de evidencia en las semanas siguientes. El oficial Jess Tanner, quien había corroborado una cronología que sabía que era falsa, aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de su cooperación con la investigación sobre Pruitt. La División de Asuntos Internos del departamento abrió una revisión de 17 arrestos previos realizados por Pruitt en los 4 años anteriores. 14 de esos casos están actualmente bajo reinvestigación. 14. Quiero que se detengan a pensar en ese número por un momento. 14 casos, 14 personas que pasaron por una versión de lo que Marcus Hale pasó. Algunas de ellas aceptaron acuerdos de culpabilidad. Algunas todavía están cumpliendo condena. Algunas de ellas ahora tienen antecedentes que las perseguirán por el resto de sus vidas. Todo porque una cámara corporal falló. Todo porque una cámara fue apagada en el momento adecuado, por la mano adecuada, apuntando al hombre equivocado. Me han preguntado desde este caso, y me lo han preguntado más de una vez, si creo que el sistema funcionó. Si este resultado es evidencia de que la justicia se autocorrige, si el hecho de que se recuperara la grabación y se expusiera la verdad es prueba de que se puede confiar en la maquinaria del tribunal. No respondo a esa pregunta fácilmente, y no la responderé fácilmente aquí. Lo que diré es esto: la verdad fue descubierta gracias a una anotación en un registro de evidencias que la mayoría de la gente habría pasado por alto, porque un hombre jubilado paseaba a su viejo perro a la medianoche y casualmente estaba mirando hacia el lugar correcto, porque una abogada defensora fue lo suficientemente paciente y precisa como para ralentizar todo hasta los 6 minutos y 14 segundos y hacer una simple pregunta sobre un hombre que no se estaba moviendo. Fue descubierta por centímetros, por accidente, por el margen más estrecho posible. Eso no es un sistema funcionando. Eso es un sistema sobreviviendo a una prueba que no debería haber tenido que presentar. Marcus Hale perdió 11 meses. 11 meses de su vida, de su empleo, de su salario, de su relación con su familia, todo, porque un sargento tomó la decisión en un callejón oscuro de que era más fácil encubrir un error que admitirlo, porque un compañero decidió que el riesgo de la honestidad era mayor que el riesgo del silencio, porque un fiscal confió en una historia que era limpia y organizada y venía con una carpeta de notas sostenidas como las escrituras, y porque una cámara fue apagada a los 7 minutos y 42 segundos. Me he sentado en esta silla por 31 años. He visto a esta sala hacer cosas extraordinarias. La he visto fracasar. La he visto recuperarse. La he visto fracasar de nuevo. La ley no es una garantía. Es un proceso, y los procesos son tan honestos como las personas que los operan. Las personas en esa sala el día que se reprodujo la grabación, la mayoría de ellas estaban haciendo su trabajo de buena fe. Lo creo. El fiscal creía en su caso. El jurado estaba prestando atención. La galería estaba observando. El sistema, como estructura, estaba presente y funcionando. Pero un hombre había apagado una cámara, y durante 7 minutos y 42 segundos, la estructura entera había sido construida sobre esa oscuridad. Quiero decirle algo directamente a cualquier persona viendo esto que lleve una placa. Ustedes tienen una autoridad que la mayoría de la gente nunca tendrá: el poder de parar a alguien, de detener a alguien, de alterar fundamentalmente la trayectoria de la vida de otra persona con una sola decisión tomada en una fracción de segundo en una calle oscura a la medianoche. Esa autoridad es extraordinaria. Es necesaria, y las personas que la ejercen con integridad, los oficiales que hacen las cosas bien, noche tras noche, bajo una presión imposible, merecen cada onza de respeto que este tribunal y esta sociedad puedan darles. Pero la cámara no es su enemiga. La cámara es su protección. Es el registro que los exonera cuando alguien miente sobre lo que ustedes hicieron. Es la evidencia que prueba su relato cuando nadie más estaba mirando. En el momento en que la tratan como una amenaza, en el momento en que su primer instinto es redirigirla, apagarla, crear una oscuridad que ustedes puedan controlar, le han dicho a este tribunal todo lo que necesita saber sobre lo que estaban
estaban a punto de hacer en esa oscuridad. Apágala. Dime que es él. Ese no fue un hombre que cometió un error. Ese fue un hombre que tomó una decisión. Y cada decisión tomada en un tribunal bajo juramento, cada decisión tomada en un callejón oscuro con una cámara encendida, eventualmente aterriza en algún lugar, en un registro, en un servidor, en un archivo de respaldo que espera en una cola completado al 73%. Eventualmente, el registro habla. Desde este estrado, en 31 años, la única cosa que he llegado a saber con absoluta certeza es esta. La verdad no necesita ser dramática, no necesita ser elocuente, no necesita un abogado defensor ni un argumento de clausura. No me necesita a mí, solo necesita sobrevivir el tiempo suficiente para ser vista. Marcus Hale salió de mi sala de audiencias un martes por la tarde con un traje que le había comprado su madre. El sargento Dale Pruitt no salió. Eso es todo lo que tengo que decir.